Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de contratos mercantiles del día miércoles 17 de noviembre de 2021. Continuamos viendo lo que es la mesa donde están exponiendo varios abogados las figuras de los títulos de crédito que comúnmente se conocen y cuáles son los beneficios y las obligaciones de cada uno. Esto como una parte esencial por el tema que estamos viendo el día de hoy del juicio de reposición y cancelación de un título de crédito. Pero para ello, por eso previamente eso ya lo habían ustedes estudiado en Derecho Mercantil, pero es bueno retroalimentar para entender aún más y mejor nuestro tema de hoy. Continuamos entonces. También es muy usado de garantía, tenemos la orden o tenemos el endoso en blanco. ¿Cuál es el endoso en blanco? En el cual nada más tiene una firma, ¿no? ¿Qué pasa cuando nada más tiene una firma? Bueno, la licenciada también estaba tocando ese punto, ¿no? Que dice, oye, los requisitos del endoso son estos. Pero si yo nada más firmo, ¿cuáles serían los efectos? ¿Podría cambiarlo? ¿Podría hacer un documento que se puede sujetar a no, yo diría que ahí nadie firma nada. Digo, todavía hay casos de que le engañan a la gente, pero es muy raro. Es más común verlo, ese tipo de endoso. En cheques, por lo regular, tienes el cheque y rápidamente firmas atrás y se lo das a la otra persona. La recomendación a nuestros estudiantes ya firmen nada en blanco. ¿Por qué? Porque no saben qué puede traer aparejado un pagaré, un negocio. Este pagaré, si te prestaron 50,000 pesos, tú no firmas, tú desde ese momento ya debes ya el que te haya prestado una cantidad y que tú estés firmando que eres en ese momento ya eres deudor. Bien, vamos a seguir hablando de crédito, de la cheque, de pagaré, de cambio. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Estamos de regreso y vamos a platicar acá un título. Miren, generar un cheque librado. Le entrega a un librador que es chequero, los cheques. ¿Para qué? Para que los haga documentos. Obviamente estamos tomando los términos que nos maneja la propia ley, pero si quisiéramos hablarles, yo tengo una cuenta, yo puedo firmar. Mercantiles que se están realizando son en el sentido de que vamos evolucionando todo esto. El cheque, a mi punto de vista, es una herramienta que todavía es muy útil, ¿no? Que el legislador buscó mucho, tan eso sí, también dentro del delito de fraude manejó lo que tiene su cuerpo, cuando está tirando cheques, fondos, lo trató de proteger, pero creo que en este caso llegó demasiado tarde. La misma evolución lo fue doblada, chicos. Lo conozco. Mira, obviamente, como te digo, librado, ¿no? El librador es
meramente, no, el librado es la misma institución. Y obviamente y el beneficio, ¿no? Bueno, que bueno, ya hablamos cuando es a la orden, con la fecha, se tiene que manejar una fecha, una cantidad específica, tengo entendido que se puede dar de forma numérica y de forma escrita. En caso de que no coincidan la parte del número, la parte de la letra, predomina el valor de la letra. Es correcto. Sí, el senador dijo que no es más difícil que una cantidad del mismo número. Obviamente en un banco conocen la política. Si viene mal la cantidad o algo, no son políticas fiscales, son políticas de la mira, las instituciones de crédito por lo regular manejan sus políticas muy estrictas, ¿cierto? Como lo es esa. Otra de las políticas es, si no cubre, no sé, pensemos, yo tengo un cheque de 10,000 pesos, ¿no? Y la cuenta tiene 8,000 pesos, la institución de crédito no cuenta con fondo, ¿no? Siendo que tu obligación es poder meter los 8,000 pesos, entregarte los 8,000 pesos. Sí, pero ¿y cómo los otros es que en la institución de crédito no se va a dar quedan a salvo los derechos. Sí, es cierto eso, pero a mí, o sea, no creo que debería hacer eso, ¿no? Políticas externas no lo va a cabo, algo violatorio. Correcto. Efectivamente, coincido en el sentido de que son políticas internas, no van, están por debajo, ¿no? Tenemos un ejemplo tan vivo como es la FIFA. Es una parte, es otro elemento, pero aquí voy con la FIFA. Llegas a cobrar tu cheque al banco y te pagan, ¿no? Contra su base digital. Y ellos ven que la firma no coincide, no lo pagan, ¿no? Y también malamente. Y no llega, es al punto que llega. Porque uno, no son peritos. sí, no, y uno nunca hace la misma firma siempre. Es correcto. ¿No? Yo he dado o he pedido el cheque y con mi misma firma y me no lo firma, ¿no? Se lo regresan, ¿no? Bueno, que también valoran un poco el cheque, tienen encantados de cada cheque, pero sí, efectivamente, pues, la firma muchas veces no lo pagan, no todos firmamos de alguna forma cualquier documento, pero bueno, son políticas internas bancarias, bueno, pues no se promueve algún medio de defensa. O cosa tan sencilla como la identificación, que te dicen que tiene que ser una identificación. Entonces no puedes determinar cuáles son los tipos de identificación. La ley determina que toda identificación social es aquella que es expedida por una autoridad competente y en funciones. Tú vas al banco y presentas una licencia y te dicen que no es un documento social y no te lo aceptan. Entonces, esas ya son políticas, como bien lo dicen, internas. Pero sí, o sea, pero sí podemos esperar, ¿no? O sea, podríamos empezar algunos, intentar algo, pero ya. Nos lleva mucho tiempo y muchos de ellos. Sí, mira, en cuestión del cheque ¿a ti qué te sirve? Yo tengo el banco, ¿cuál? Más bien tú como acuerdo. Yo creo que es mejor ya te vas directamente al deudor. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué vas a ganar con pelearte con el banco? Sí, no, es un juicio importante de años y exactamente, tú lo que quieres. Ahora, yo, si no quiero un cheque, yo no puedo plástico, no puede quedarse yo quiera. La persona que tiene su cuenta bancaria no puede estar años haciendo ese resguardo de la cantidad de los pobres. ¿Cuáles son los plazos de protección? Son los plazos. En el regla general son 6. Eso es
en cuestión de la fecha. Se ha estado viendo algunos desplazos que viene la fecha. Dice, te lo voy a pagar, no sé, el 1 de febrero, ¿no? Viene la fecha del 1 de febrero, pero hoy estoy corriendo. El banco está obligado a pagarme, ¿no? Sin importar la fecha. Entonces, bueno, ahí yo no estoy de acuerdo porque ha pasado todavía, no hemos llegado a esta fecha, el banco porque tiene la obligación de pagar. Porque es a la vista, ¿no? Sí, pero también entendemos que un requisito es tener la fecha y el lugar en donde se va a pagar. Y si tú lo estás dando para otra fecha, ¿por qué vas a tener que pagar? Porque al ser bueno, una de las características de esa misma autonomía, no importa la fecha, tú ya debes tener el fondo. ¿Por qué me lo estás dando tú antes? ¿No? Si ya tienes entonces, ¿por qué no le pones la fecha si ya la fecha? Eso se ha debatido en muchas ocasiones. Desde ese punto de vista, ¿no? Claramente. Por la misma situación, ¿no? Pero, los pobres. Bien, ¿cuáles son los plazos? ¿Qué son los plazos? En regla general son 6 meses. Eso es en cuestión de la fecha. Se ha estado viendo algunos desplazos que también, ¿no? Que viene la fecha. Dice, te lo voy a pagar, no sé, el 1 de febrero, ¿no? Viene la fecha del 1 de febrero. Pero hoy estoy todavía en enero. ¿Qué pasa? Yo voy a fecha. El banco está obligado a pagarme, ¿no? Sin importar la fecha. Entonces, bueno, ahí yo no estoy de acuerdo porque si no ha pasado todavía, no hemos llegado a esta fecha, el banco porque tiene la obligación de pagar. porque es a la vista. El 1 de febrero, ¿no? Viene la fecha del 1 de febrero. Pero hoy estoy en enero. El banco está obligado a pagarme, ¿no? Sin importar la fecha. Entonces, bueno, ahí yo no estoy de acuerdo porque si no ha pasado todavía, no hemos llegado a esta fecha, el banco porque tiene la obligación de pagar. porque es a la vista, ¿no? Sí, pero también entendemos que un requisito del cheque es tener la fecha, ¿no? Y el lugar en donde se va a pagar. Y si tú lo estás dando para otra fecha, ¿por qué el banco tiene que pagar? Porque al ser, bueno, una de las características de esa misma autonomía, no importa la fecha, tú ya tienes que tener el fondo. ¿Por qué me lo estás dando tú antes de? ¿No? Si ya tienes una Entonces, ¿por qué no le obligación de pones pago. la fecha? Ya lo tienes. Eso se ha debatido en muchas ocasiones.
Entonces, Sí, claro, claramente, claramente. Está debatido el presupuesto por la misma situación, ¿no? Pero se supone que tú estás tirando el cheque el día que te cobran, ¿no? O sea, si yo estoy hoy tirando el cheque, es porque te voy a dar la fecha de hoy. No tienes que adelantar. Entonces perdería el sentido de a la vista, ¿no? No, por eso, que mire, en la práctica, el mismo banco dice, no te lo y no te lo va a y no, no te lo va a cambiar. no te lo va a cambiar. Claro. Han sido los problemas del cheque. Por eso hemos visto que ha empezado a quedar en desuso la parte del cheque, ¿ya? Aunque tiene, como digo, muchas ventajas, yo no lo vería muy práctico que se empezara a perder, ¿no? ¿Por qué? Porque, de hecho, tú cuando presentas un cheque y este no tiene fondos, ¿verdad? Y la misma ley que está le sanciona, que se maneja no tenerlos salvo, ¿verdad? Es correcto. Sí, porque es un cheque que Entiendo, claro, entiendo también que cuando no se cobra el cheque hace 6 meses, no sé si cómo tiene que vida, también lo puedes ver revocar. Entonces no fue cobrado. Y también entiendo que un cheque, digamos, el día de hoy tiene que el 15 para poderlo presentar a cobro. Para en ese caso, fraude. Es correcto. Que lo manejan como fraude separado, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcan esta parte. Ustedes les entregan un cheque cierta fecha, y ahí ustedes sepan que tienen un para poderlo cobrar, para poderlo presentar en que les devuelvan ese cheque para poder trató seguramente de forma dolosa, a no tener fondos bancarios y para cabo. pero también, perdón, es también como que digo que es un mes, si es cualquier parte de personas. Si está fuera de la plaza, Está fuera de la plaza un mes. Un mes para y ahí podrían hacer su gestión. Está muy importante especificar, ¿no? Porque muchas veces te dicen, oye, ya tienes el proceso. Pero nada más, dentro de esto mismo, si tienen un cheque en el extranjero para cobrarlo aquí, tienen 3 meses. Y al contrario, si pide aquí y lo tienes que cobrar en el extranjero, tienes 15 días o este mes. O para que lo sepan y lo tengan claro que son diferentes términos. Esos plazos buscan tiempo para que de ahí nazcan sus personas. Perdón, estaba diciendo. Mira, la cuestión del cheque, cuando tú vas a presentar una institución, es cuando el mismo banco te señala, bueno, por lo regular, cuando presentas, porque quisiera tocarlo muy rápido, es el cheque que entra a una toma de compensación. Vamos a seguir platicando. Bien, estamos de regreso y nos quedamos platicando acerca del tiempo. Ya los certificados para aspectos. Primeramente, como te comentaba,
entra en la Cámara de Compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, entre las mismas instituciones, se prestan, ¿no? Digámoslo de una manera coloquial. Oye, debo 10 y me vas a entregar un cheque de 10. Y ya se hecho. Es lo que yo comentaba. ¿No? En algún momento te tocaba que sí podía emitir dinero. Yo no lo creo así, yo creo que también los bancos pueden generar, ¿no? Como es este caso. Entonces, el protesto es más que nada decir, cuando yo presento un cheque y este no tiene fondos, o cuando entro a la Cámara de Compensación, dentro de la Cámara de Compensación, hacen mención de que no tienen esos fondos, hacen una anotación en la parte superior y dicen por qué este cheque no puede aceptar. Esto en general, en cuestiones de cheques, ya que todos los títulos de crédito pueden manejar algún protesto, ¿no? Es muy claro lo que es el protesto. Yo creo que la licenciada Saya nos puede platicar también acerca de qué es un cheque. ¿Qué es un cheque? Son tipos diferentes de cheques, ¿sí? Espero que haya la descripción antes de... No, yo primero quisiera darles como consejo y además lo vamos como requisito, que para mí es un requisito del cheque que tenga fondos la cuenta. No, porque también de qué caso tiene que tengamos una chequera y digamos, vamos a ver qué vamos a poder. Y dos, independientemente del plazo que tenemos para cobrar un cheque, yo les diría ya que pueden cobrarlo el mismo día o a más tarde del cheque, para evitar problemas, malentendidos, etc. Ahora, lo que quiero mostrar ahorita es cuál es el cheque certificado de caja. También para poder hacer la precisión, yo les diría que estos tipos de cheques nos brindan una seguridad, vamos a llamarle tanto jurídica como económica, de que los fondos son reales y existen. ¿Cuál es la diferencia entre un cheque de caja y un certificado? El cheque de caja va a ser aquel cheque en que yo voy a decirme a la institución de crédito, voy a solicitarles este tipo de cheque, voy a hacer alguna transacción donde así me lo señale, y vamos a llamarlo que le compro al banco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el banco me va a pedir ese cheque, no va a ser de una cuenta personal, sino que el banco va a responder y va a solicitar. ¿Qué es lo que pasa con este cheque de caja? Que vuelvo y les digo, hay una seguridad de que existen los fondos previamente con el depósito respectivo y el banco a su vez me entrega el documento que yo le puedo fraude. Así es. El cheque ya está respondiendo el banco por el monto. Ya no es de el banco de Tiene más seguridad. Cheque de caja, según yo, tienen no es un costo. Ellos me llaman Una comisión. una comisión. ¿Qué es un costo? Es una comisión por calculación de este cheque de caja, donde se aseguran que hay fondos suficientes para y la diferencia. Y el cheque certificado, ahí sí va a poder ser un cheque de mi cuenta, ¿sí? Pero exactamente de los chequera. Así es, pero que el banco certifica que existen los fondos. Entonces podemos decir que el banco también hace una responsiva de que existen los fondos, pero ya es un cheque. Y por eso, como su nombre lo dice, es un certificado. El banco hace ya me está dando esta seguridad jurídica económica de que saben y están conscientes económicos de que los fondos se cuentan. El banco, yo como la cuenta, digamos, bloquea esa cuenta para efecto de que da la certificación y luego
para digamos, social o alguna Y hay bien, perdón, yo diría que es muy común que pidan certificados para esto mismo, ¿no? Evitar estado digital. Entonces, perdón, sí, no. Lo mismo que comentábamos de una comisión, esto es muy importante, sobre todo porque quieren respaldar esos y el que dice que es importante que sepan que van a ser el solicita el certificado, uno de que para la comunidad. Yo creo que eso también es importante, que tienen una muy buena opción para ciertas operaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de una operación en inmueble, un tipo de contrato que ya son montos que pues, se basan en ciertas cantidades, creo que es bueno que tomemos este tipo de medidas. Ahora, la comisión, como sabemos y como lo decía también, es una cuestión de política interna. Pero a su vez, por eso también, pues tenemos las opciones que podemos tomar cualquier banco, o el venga o el que pero yo ahí también les digo, yo creo que para mí, aunque tengo que pagar una comisión, si me va a dar una seguridad sobre una cantidad de tal magnitud, eso es tomaría el riesgo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con es lo que trato de decir. Para estar más seguros, para tener una prestación segura, no tener problemas, perder patrimonio, ¿no? De juicios, peleas, ¿no? Asegurarse de todo. Y yo ahí nada más les dije, yo creo que nuestra sociedad económica, pues, no, y es a veces tan mínima la cantidad, que yo creo que es bueno que bien, pues bueno, los cheques también para buena cuenta o pueden ser no negociables. También negociables, no lo puede hacer algún tercero. Ya solamente la persona en la que Yo sí lo podría pagar. sí, es correcto, mira, cuando tú manejas un cheque a una cuenta, hoy en día la silla, nadie más va a poder cobrarlo. Esto te da cierta seguridad. ¿Y qué pasa si lo pierden? Te roban el cheque. No lo van a poder hacer. aunque cabe, perdón, aunque cabe mencionar que los morales no se pueden endosar, únicamente se pueden abonar a una cuenta, no puede ser endosado ninguna tercera persona. No negociables. Así es. Una ley o endoso. Una sociedad, digamos, no negociable. Eso por seguridad. Ok. Bueno, pues no sé si quiera también mencionarnos lo que es, bueno, que sea al portador, que se pueda negociar, que pueda Claro, claro, un cheque por todo lo que debemos negociar. Yo, ¿qué es un cheque? No, digamos, digamos aquí, ¿no? Bueno, obviamente se tiene recursos, la persona, tal. Esa es la finalidad del título. Se puede hacer, tenemos dos estructuras diferentes. Uno es el endoso y el otro es la gestión, ¿no? En los dos podemos hacer un endoso o una gestión. El endoso, como ya nos explicaron, para el endoso y la gestión también tienen sus propias características, ¿no? Como nosotros que puedes hacerlo efectivo la plata. No puedes meter algunas opciones. Bueno, la idea, estamos en la parte positiva.
Pero quiero dejar muy claro que tenemos esta excepción para poder Creo que ha tocado gran parte de cheque, abordado conjunto cultural, y me gustaría poder iniciar un tema que es la pagaré. Le pediría nuevamente a escuchado que nos puede señalar. Mira, el pagaré, como su nombre lo dice, es yo te voy a pagar. Es una fuente de una obligación. ¿Qué obligación? Como el nombre lo dice, yo te voy a pagar, ¿cierto? Obviamente tiene algunos requisitos, y asimismo tiene su... Este documento es muy práctico, creo que el 80, tanto las personas para garantizar su seguridad como las empresas, lo están. Sí, es muy común entre comerciantes de productos, ¿no? Es quien más lo... Exactamente, es siempre los que están por su fácil. Sí, porque dicho documento de crédito que es autónomo, se cobra por sí solo, independientemente de por qué haya surgido esa obligación o ese pago. Sí, exactamente. No necesitan una tuvo que haber nacido en esta economía, no importa por qué. ¿Alguno? No, digamos, un cheque que paga cuanto los tengo que pagaré pagado, No se pueden pactar intereses más sin embargo si en hecho. El interés es un 6%. Y en el pago tú puedes pagar. Obviamente que estos no vayan a pagar. Sí, pero los mismos el interés que va a tener el barrio. Bueno, vamos a seguir tocando el tema de muy interesante, y creo que está muy práctica esta información. Pero vamos para poder platicar acerca de lo que es un pacto. Vamos a un pequeño corte comercial. Ya nos vamos de regreso, amigos. El primer elemento realmente tiene que tener el nombre de la persona que está hablando, a favor de quién, la época, fecha y lugar. Y también vamos ¿por qué? Porque no completamos y perdón, también es importante la promesa incondicional de pago, ¿no? Es muy importante que el familiar tenga la promesa incondicional de pago de tal cantidad. Muy importante sepan que falta algún elemento especial. Es para va a declarar nulo. La deuda que tiene a través de ese documento no pagar, no va a valer nunca el pagaré. No se paga. Ustedes no conocen cuál es
Vayan a una papelería y pueden encontrar en el formato pagaré. Bien, está un abogado, igual les hace un pagaré dado a su necesidad. La necesidad está ahí. Sí, bueno, yo ahí le que los pagarés es un papel Y eso va a provocar una liquidación. procuremos también de la persona. Se trata de una persona que son 5 o 10 euros. ¿Y qué va a pasar? Sí. No, y las pruebas que les aplican a ellos en ese sitio, Sí, sí, desde la papelería, pero desde todos los campos. En todos los campos están de debe de pagar, ¿no? Que en la práctica yo creo que lo más complicado entonces no va dividido. tenemos que pagar Hay instrucción. Pero ¿qué pasa? De repente llegan y tocan a nuestra puerta y nos muestran un documento. Eso es muy común. ¿Cuáles son los elementos? Para con esto, a ver, Sí, la apelación Pues mi primer tip público, como tú estás diciendo, es no ser aval. No prestarse a ser aval, la persona se puede deslindar, ¿no? Y van directamente, como dices, se tocan, perdón. Se ven 100,000 pesos. ¿Pero de qué? Toda vez que no lo cumplió el y desapareció. y lo grave, Sí, ¿no? Sí, No, no. Voy a volver a pagar, porque estoy seguro que estoy evidente. Llevan a cabo pagaré. Creo que aquí son y ya vi como las cosas que el hermano de la ciudad con tal de como marca el lugar de pago.
No sé qué es. Obviamente el monto pues, es muy importante. Del 8 al 92. Obviamente, nosotros los valores mucho. Sí, así es, muchas gracias. Ahora, perdón, qué bueno que tenemos el ejemplo del pagaré de papelería. Pero yo difiero de lo que nos dice ya teniendo una. Yo al menos no le diría, para el primero, yo sí diría para que tengamos correcto tipo formato, vamos a decir, ¿sí? Y a partir de esa día y del correcto documento, pues está, yo creo que no le falta algo importante. Principal, no veo. Lo principal es la firma, tanto del también Y ese problema que tiene, a veces no saben quién firma. exacto. Bueno, siempre va a existir la siempre tiene que no sería un recurso tal. Y De también hecho, otra también cosa, encontramos La parte ambiental. sí, si ustedes compran pagan de papelería y arriba de ese número, ¿no? Porque pueden pedir varios pagarés para una deuda. No sé. ¿De pagaré? No. Para uno, $1,000, ¿no? Pueden decir cuatro pagarés. Entonces, cada pagaré tener Ahora, ¿qué de requisitos no son esenciales? los más importantes, más de la Los intereses no serían los requisitos que algunas empresas de para que, digamos, esté vivo el pagaré. y en mi punto de vista está mal. Bueno, no, porque si lo tenemos dejas todavía en los blanco, intereses. Bueno, no dejarlo en blanco, los podemos fallar, ¿no? Siempre cuando nos esté presentando un pagaré, hay que rayarlo. ¿por está de acuerdo Vamos a hacer el interés de la la ley surge al tipo legal, debe ser por nada más para que quedemos claros. es 6% de forma anual está dentro del comercio, ya que si fuera una parte es correcto. Ahora, bueno, tocando un poquito lo de los intereses, el último tema, pagar ya que no vamos a explicar de la yo estipulo como interés una cantidad incluso 100%, valor del pagaré es una pura ya nulo. ¿Qué aplicaría en esto? Es correcto, se considera nulo. Se considera nulo la parte del interés. Quiero dejar muy claro eso. ¿Por qué? Porque la deuda sigue, ¿no? El crédito que se tocó va a continuar. ¿Qué podemos encontrar como esto que tú mencionas? No falta el llamado prestamista. Este negocio maneja intereses por lo regular. Maneja un interés a veces hasta mensual de 20, de 40. pero como la gente no lo sabe, No conoce, no lo conoce, firma y lo paga. No, y por lo regular cuando tienes problema. Llegas con un motivo y aceptas la promoción. No importa si es abusiva, por eso ha quedado esa parte, ¿no? De llamar la usura es intereses desmedidos. Bien, pues creo que se han tocado a lo largo de todos los temas. Ya se han tocado los temas. Quiero agradecer el tema. También quisiera programa.
Puedo agradecerle a las personas que estaban aquí hoy, estar con nosotros de México, y los teléfonos con los que ustedes pueden encontrar este tipo de instalados a lo largo del programa. Y bueno, de igual forma, si ustedes no les quedó claro un tipo de tema, una cuestión, también aparecen en la pantalla datos, una forma legal que pueden hacer alguna consulta, y bueno, no me dejen para presentarles a ustedes lo que les evidencia, la transmisión del programa, y una excelente noche, y recuerden, que llega nosotros, no. ¿Sabes qué son los títulos de crédito? ¿Sabes qué es un cheque? ¿Conoces? Pagaré todos los riesgos que conllevan estos documentos. Este miércoles a las 9 de la noche, cita para todos aquí. Líbrate. Bueno, como pudieron ustedes ver, y digo, aquí hay una explicación muy amplia, 4 abogados, de lo que son los títulos de crédito, incluso las modalidades de cada uno de ellos, como es en el caso de los cheques. Así también se tocó el tema de los endosos, que son también muy importantes. Bueno, estos títulos de crédito son precisamente lo que se busca cancelar o reponer cuando pasa alguno de una situación de robo, extravío, deterioro del mismo. Bueno, veo que no hay alumno alguno ahora en clase, aquí en el Zoom, pero voy a continuar con el video del día de hoy. Bueno, también así es importante señalar en este día qué procedimiento vamos a llevar en caso de que fuera una pérdida del título de crédito. Bueno, en el caso de que la persona que sufrió la pérdida, o bien vamos a mencionar un robo del título que esté al portador y no pueda recuperarlo por ignorar quién lo encontró o quién se lo sustrajo, o tenga duda de que si el título haya entrado a la circulación, el perjudicado puede pedir que la autoridad judicial notifique dicha pérdida o robo al emisor o librador. Esta notificación obliga al emisor o al librador a pagar al denunciante el importe del título una vez que transcurra el tiempo para la prescripción de las acciones que deriven de dicho título de crédito. Siempre que no haya o no se haya, presentado a cobrarlo una persona que se ostente como poseedor de buena fe. Porque en este caso el pago debe hacerse al portador y el denunciante no podrá reclamar nada al emisor o bien al librador. ¿Y cuál es qué procedimiento podríamos seguir en caso de la reposición del título cancelado? Bueno, si el título es de vencimiento posterior a la fecha en que quedó firme su cancelación, el reclamante puede exigir que se le expida un duplicado del título. Si alguno de los signatarios, o sea, de los firmantes, se niega a suscribir el duplicado, el juez puede firmar por él y el documento produce los mismos efectos que los del título cancelado.
Las personas que hayan sido designadas en la demanda de cancelación como signatarias del título y que oportunamente hayan manifestado su inconformidad, no pueden ser obligadas a suscribir el duplicado, pero en el caso de que haya sido firmado y nieguen haberlo hecho, cometen el delito de falsedad en declaraciones judiciales y además la pena correspondiente por daños y perjuicios. Bueno, y la cancelación de títulos a la orden. Para obtener la cancelación de un título robado o extraviado, el reclamante debe presentar su demanda ante el juez del lugar en que debe pagar el principal obligado, la persona principal que está obligada a ello, y acompañar una copia de dicho documento. Y si no fuera posible, pues como anteriormente se ha mencionado, deberá citar las características esenciales del título, los nombres y domicilio de los obligados directos al pago de dicho título de crédito, así como de los obligados en la vía de regreso. En un plazo no menor de 10 días, debe de comprobar la posesión del título y que la perdió por robo o bien por extravío. Si las pruebas que se aporten establecen una presunción grave a favor de la solicitud, el juez va a ordenar la cancelación del título y va a autorizar a los obligados designados en la demanda para que paguen el documento al reclamante si nadie se opone a la cancelación. Ordena que se suspenda el cumplimiento de las prestaciones a que se dé derecho el título mientras pasa a ser definitiva la cancelación correspondiente. También va a mandar que se duplique el decreto de cancelación en el diario oficial donde se va a publicar y que dicho decreto y la orden de suspensión se notifiquen a los obligados directos en vía de regreso y también a las bolsas de valores por los motivos que ya anteriormente se mencionaron en el primer video. Finalmente, si el título es de vencimiento posterior a la fecha en que la cancelación queda firme, entonces va a mandar que los suscriptores del documento otorguen, como ya se dijo, un duplicado al que está reclamando. Se consideran con mejor derecho las personas que adquirieron el título de buena fe y sin incurrir en falta o culpa grave y que acrediten ser propietarias de dicho título mediante una serie no interrumpida de endosos. La oposición del tenedor del título, o sea, el oponente, se tramita con citación del que pidió la cancelación, en este caso el reclamante, y de los obligados al pago del documento para que se pueda entonces dar entrada a la oposición si se presentara, y va a ser necesario que el oponente, o sea, el que se está oponiendo a dicho trámite, deposite el título a disposición del juzgado y que asegure el pago de los daños y perjuicios que pueda sufrir el reclamante si no se admite la oposición. Si se admite la oposición en sentencia definitiva, entonces se van a revocar el decreto de cancelación y las órdenes de suspensión y de pago o reposición y el de la persona que solicitó la cancelación que se está mencionando, entonces va a ser condenada a pagar al oponente los daños y perjuicios que a éste hubiere causado las resoluciones de precisamente estas de cancelación, suspensión, etcétera. Si se desechara la oposición, o sea que dijese el juez no procede, es el oponente el que debe de pagar los daños y perjuicios al reclamante y la autoridad judicial debe mandar que se entregue a este el título depositado. La cancelación del título puede quedar firme por dos causas. Primera, porque no se presente ningún opositor. Segunda, porque se desechen las oposiciones formuladas. Cuando la cancelación queda firme,
El que la obtuvo puede reclamar a los signatarios del título el pago de este, si ya es exigible, o que se le extienda un duplicado del título si es de vencimiento posterior. Bueno, esto fue prácticamente el tema respecto al procedimiento de cancelación o reposición de un título de crédito que haya sido extraviado, robado, mutilado, deteriorado, etcétera. Y vamos a ver entonces a continuación lo que es la suspensión de pagos. Este va a ser nuestro último tema de este módulo y del temario correspondiente. Se denomina suspensión de pagos, insolvencia, cesación de pagos o default, en inglés debt moratorium, a la situación concursal en la cual se encuentra una persona o una familia o una empresa o bien una sociedad mercantil o Estado cuando no puede pagar la totalidad de las deudas que tiene con sus acreedores por falta de liquidez o dinero en efectivo. Es un procedimiento que tiene por objeto llegar a un acuerdo entre el deudor y los acreedores, bajo la supervisión judicial sobre el modo en que se va a pagar. No pasa desapercibido, una de las características, por eso, suspensión de pagos. No quiere decir que no tengan, bueno, no tienen liquidez, efectivo, cash, pero pueden tener propiedades para poder enfrentar dichas deudas y lógicamente tendrían que venderlas para poder hacer esos pagos. Esto es muy distinto a lo que es la figura de la quiebra. En la quiebra realmente pues ya no hay ni dinero ni propiedades. Eso es la diferencia entre la suspensión de pagos y la quiebra. La diferencia con la quiebra se encuentra en que la suspensión, en la figura de la suspensión, el deudor tiene suficientes activos para hacer frente a sus deudas, pero sus activos no son lo suficientemente líquidos o no hay liquidez, o sea, dinero en efectivo. Por ejemplo, puede tener inmuebles o activos fijos por un valor superior a las deudas, pero no puede pagar esas deudas vencidas en el momento. Por eso también se dice que la suspensión de pagos es una situación concursal, pero temporal, mientras que la quiebra es definitiva. Vamos a ver un video ilustrativo de este tema de la suspensión de pagos. A ver, un video sencillo. México, incluso durante su historia, también hubo una declaratoria de suspensión de pagos cuando se debía incluso a Inglaterra, a Francia, y eso originaba, políticamente hablando, un motivo para estarse viniendo a meter a México mediante sus intervenciones estas potencias europeas. A ver, veo que haya... A ver.
Bueno, podemos ver este. Suspensión de pagos. E investigación de la deuda. El gobierno de Mauricio Macri el gobierno de Mauricio Macri volvió a meter a la Argentina en un nuevo espiral de endeudamiento. Con la complicidad de acreedores internos. Externos y el Fondo Monetario Internacional. Cambiemos endeudó al país por un total de 128.117 millones de dólares. El gran problema. Este dinero no se utilizó para el desarrollo productivo y para terminar con el hambre y la pobreza. Pero como que no ayuda mucho. Por el contrario, acrecentó la desigualdad en nuestro país. Con mecanismos propios de la timba financiera, Vamos a cancelar esto para que... Digo, no, está la señal muy inestable. Pero bueno, vamos a quitarlo. Vamos a continuar. Ya vimos que la suspensión de pagos, la diferencia que hay con la figura de la quiebra. Y sí es importante señalar los siguientes. La suspensión de pagos se produce cuando en una actividad rentable se produce una falta de dinero líquido. Por ejemplo, se ha retrasado en el pago uno de los deudores, se ha visto obligado a realizar una reparación extraordinaria y abonarla al contado, etc. Desde los criterios tradicionales se ha evolucionado a otro más abstracto, pero eficiente. La diferencia entre una quiebra y una suspensión de pagos reside en la capacidad de seguir haciendo frente a las obligaciones mercantiles de manera normal. Una persona que ya se fue a la quiebra, pues, digo, lógicamente no tiene ya con qué responder ningún tipo de activo. En el caso de la suspensión estamos hablando de liquidez insuficiente o no hay liquidez, pero sí hay activos. A modo de ejemplo, una fábrica tiene un valor muy superior a todo el pasivo, o sea, a todo lo que debe. Bueno, en este caso, el único modo de pagar las deudas es vender las máquinas y el solar, donde se encuentra la fábrica. Conclusión, para pagar hay que disolver. En este caso, no se trata de una suspensión, si lo vemos así, sino de una quiebra. Otro ejemplo se consigue hacer frente a los pagos mediante créditos que de entrada no se van a poder pagar. Se está ocultando una situación de quiebra con una falsa apariencia de solvencia mediante un pago anormal de las obligaciones. Vas a recibir un crédito
vas a pagar por otro lado, pero ese crédito no lo vas a poder cubrir. Entonces es una falsa apariencia de solvencia económica que no tienes y pues lógicamente es una quiebra. Bueno, ¿y cuáles son las soluciones a la suspensión de pagos? Tras un procedimiento judicial que puede ser distinto según la regulación específica de cada país, la suspensión de pagos tiene dos vías para solucionarse. Primero, la liquidación de activos de la sociedad. Sería el método más drástico y normalmente se busca que la sociedad pueda seguir funcionando para que todos los acreedores terminen cobrando sus créditos. O sea, no deshacerme de todo y si tú quieres seguir adelante. O sea, si tú tienes, como se menciona acá, puedo tener una fábrica que vale mucho más de lo que debo, pero no tengo el dinero en efectivo para pagar. Tampoco se trata que yo venda o malvenda para pagar. Por eso se da lo que es la suspensión de pagos y pues como dicen que esperen a uno en un determinado tiempo y ya se pueda pagar para que darle tiempo también a que se pueda producir. También pueden haber otra solución, acuerdos con los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Se denominan estos acuerdos de quita y espera. Acuerdos de quita y espera. Dado que su contenido es reducir los créditos, eso es la quita, o atrasar sus vencimientos, la espera. Muchas veces se llega a estos acuerdos porque los acreedores prefieren cobrar parte o cobrar tarde que no cobrar, sobre todo si tienen que esperar a un procedimiento de liquidación de la sociedad. Y bueno, y las regulaciones que hay en México, la situación de suspensión, a ver, permítanme. En México, la situación de suspensión de pagos se regulaba en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, ley que quedó derogada mediante el artículo transitorio segundo de la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000, cuando ya estaba por salir el presidente Zedillo. Por lo anterior, únicamente en México tiene aplicación la ley de quiebras y suspensión de pagos en aquellos procedimientos concursales iniciados con anterioridad a la vigencia de la ley de concursos mercantiles correspondiente. Esto es prácticamente lo que es la suspensión de pagos y su diferencia con la figura de la quiebra. ¿Qué posibles soluciones hay y cuál es la normatividad que la regula? Pues jóvenes, con este tema estaríamos concluyendo lo que es el módulo de esta materia de contratos mercantiles durante estas 5 semanas. Su actividad, recuerden que el cuestionario estuvo abierto anticipadamente a este miércoles y ya tienen también en plataforma su examen final que abrió desde las 8 de la mañana, la hora de la clase, y cierra a las 23:59 horas de este mismo día, miércoles 17 de noviembre de 2021. El examen está basado en los temas que vimos en la tercera y cuarta semana de este módulo. Bueno, nada más veo que hay una persona al final que quedó en la clase, Emily Reinhardt, y les agradezco mucho, digo, a los que vinieron de manera presencial, que pues el día de hoy no llegaron, quizás por la lluvia, y también los que están en casa y aquellos que visualicen esta grabación. Les agradezco mucho su atención a esta clase de 5 semanas, de los miércoles, y espero que
estén bien, sigan bien, hagan también de su parte, cuídense mucho, porque todavía la cuestión de la pandemia no ha pasado y no hay que confiarse. El día de hoy en las noticias, a las 5:30 de la mañana, en el programa Detrás de la Noticia, de Ricardo Rocha, mencionaba que de ayer a, bueno, estamos hablando, hoy estamos miércoles, de lunes al martes, hubieron menos de 100 difuntos. Pero eso no quiere decir que esto ya pasó. No, esto sigue, jóvenes, y no hay que confiarse. Desgraciadamente nos pasan las cosas cuando nos confiamos. No hay que dar pauta a ello. Pues muchas gracias. Les agradezco nuevamente su atención, su participación y cuídense mucho. Gracias. Feliz miércoles. Gracias, profesor. Igualmente, Emily. Gracias.